A ver si los otros 37 ahí van llegando. Bueno, entonces van a presentar que primero si vigila, ¿sí? Niños, Sí, profe. vamos primero con este. Bueno, entonces hágale pues. Bueno, buenos días compañeros y profesora, junto a mis compañeros Daniela Domínguez, Daniela Espinosa y Simón Garay, y mi persona Ginés Marcelar, pues vamos a presentarles el sistema de vigilancia en salud pública, más conocido como Civigila. Entonces, bueno, para comenzar, les vamos a dar como la tabla de contenido, en donde vemos que empezaremos a hablar sobre qué es Civigila y una pequeña reseña histórica. Vamos a hablar de dos leyes que son como las más importantes pues en este tema, que son la Ley 9 de 1979 y la Ley 715 de 2001. Y pues el decreto 3518 de 2006, en los cuales vamos a trabajar los capítulos 1, 2, 3, 4 y 6. Bueno, entonces para comenzar, ¿qué es Civigila? El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Civigila, se ha creado para realizar la provisión en forma sistemática y oportuna de información sobre la dinámica de los eventos que afectan o puedan afectar la salud de la población colombiana, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública, tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud, optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones, racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones pues en esa materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva. Bueno, en cuanto a la reseña histórica, tenemos que el 24 de enero de 1917, dos visionarios, los cuales fueron los doctores Bernardo Samper Sordo y Jorge Martínez Santamaría, fundaron el laboratorio Samper Martínez. Entonces, bueno, esta entidad al principio fue privada y surgió por parte del dolor y la preocupación personales que en los fundadores, pues que fueron los dos doctores que nombré ahorita, habían producido pues la difteria de un pariente cercano y una mordedura por un animal infectado con rabia de otro. Su proyección lo convirtió pronto en un centro de investigación de producción de insumos para la salud pública. Entonces, sucede que los primeros sueros antidiftéricos del país fueron repartidos gratuitamente por el doctor Samper. Este es un dato curioso porque pues esos dos doctores eran un poco altruistas. El doctor Martínez pues falleció en 1922 debido a una difteria que probablemente contrajo durante su trabajo en el laboratorio. Ya en el año 1928, el Estado compró la empresa privada y la convirtió en el Laboratorio Nacional de Higiene, que es pues el sellito que vemos aquí al lado. Ya en 1962 se fusionó con el Instituto Carlos Finlay para el estudio de la fiebre amarilla. Y en el año 1968, junto con los laboratorios estatales para la producción de BCG, pues que es la vacuna antituberculosa. Y pues después, con la ayuda del Ministerio de Salud, ya pasó a ser el Instituto Nacional para Programas Especiales de Salud, conocido como INPES. Un Y ya en, minutito ahí, Ginés. Antes de que cambies de diapositiva, ¿ustedes saben el Instituto Carlos Fila en dónde queda? Hola. yo no, pero No, doctora. Bueno, el Instituto Carlos Finlay es un instituto, es un instituto que queda en Cuba, donde se trabajan con vacunas y todo. Y les quiero comentar como una cosita, con el doctor John Carlos Castaño, que ustedes lo conocen. Él trabajó con un nieto de Finlay. Yo también tuve la posibilidad de estar allá en el Instituto de Medicina Tropical. Entonces, si algún día son curiosos, busquen la historia del doctor Finlay con lo de la fiebre amarilla, que es una historia muy bonita de un médico y de cómo trabajó con lo de la fiebre amarilla, que es parte de la historia de todos de todos nuestros antepasados en salud. Entonces les recomiendo ese libro, lo de Carlos Finlay, la historia de Carlos Finlay. Bueno, eso sigamos porque no les podía dejar pasar ese pedacito. ¿Listo? vale, profe, gracias. Bueno, entonces, y pues ya en 1975
se constituyó el Instituto Nacional de Salud, pues conocido como INS, más o menos en la forma pues que hoy está funcionando. Entonces, bueno, desde la fundación, este instituto estuvo embebido en los problemas de la salud del país. Entonces, en sus laboratorios se estudió la viruela y se produjo la vacuna que finalmente llevó pues a su erradicación final. Se arrinconeó a la poliomielitis, que pues va exactamente por el mismo camino. Y además se desarrollaron vacunas y biológicos para controlar lo que fue la rabia, la fiebre amarilla, la difteria, el tétano y la tosferina. Bueno, entonces pues llegó en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en donde se impidió la importación de la quinina y pues este instituto fue capaz de producirlo. De él, en 1952, la primera vacuna colombiana contra la aftosa también se produjo. Entonces, bueno, este centro, señora, también se produjo. Bueno, y pues este instituto se convirtió en un centro de referencia nacional para muchas enfermedades y mundial para algunas. Entonces, aquí pues hay como unos ejemplos en donde encontramos que el doctor Augusto Gas Galvez pues hizo el estudio de la fiebre amarilla. El doctor Hernando Groth aisló nuevos virus que pues no se conocían antes y también caracterizó la biología de parásitos tropicales americanos. El doctor Carlos San Martín aisló el primer virus de encefalitis equina venezolana y pues hizo la mejor descripción que se haya hecho de una epidemia por ese virus. El doctor Guillermo Muñoz Rivas estudió la lepra y el doctor Guillermo Aparicio la tuberculosis. Y pues aquí vemos los inicios de este instituto. Entonces, a este instituto era como obligatorio hacer una visita, pues los científicos extranjeros, y también fue una de las 3 instituciones de salud más importantes en Latinoamérica. Bueno, continuando con la Ley 9 de 1979 y su calendario epidemiológico, tenemos que esto va a ser para la vigilancia y el control epidemiológico, como lo dice allí. Siguiente, Marce. Bueno, dentro del calendario epidemiológico tenemos que, pues inicialmente se nombra un artículo, que es el 478, donde en este se van a establecer unas normas de vigilancia y del control epidemiológico. Este sistema de vigilancia epidemiológica, si vigila, tiene un papel muy importante en la epidemiología, ya que en el sistema de salud del país, porque va a proveer una información de los eventos que nos interesen dentro de la salud pública, y lo que va a hacer es que se toman unas medidas de promoción, prevención y control que nos van a permitir hacer el frente a los mismos y así evitar que se mitiguen posibles consecuencias. El periodo epidemiológico está conformado por 4 semanas y cada semana epidemiológica va a ir desde el domingo a las 0 horas hasta el siguiente sábado a las 12 p.m. Una semana epidemiológica es el lapso que se va a comprender entre el día domingo y entre el día. Se usó durante las actividades de vigilancia, que es importante porque pues se va a estandarizar la variable de tiempo y nos va a permitir hacer una comparación de los eventos sucedidos. Para hacer el cálculo vamos a partir del hecho de que la primera semana epidemiológica va a terminar el primer centro y va a incluir en los días inmediatamente precedentes de 4 a días del mes de enero. ¿Sí? La ley un minutico, porfa, les hago una aclaración. ¿Cuál es la importancia, además del calendario epidemiológico y de las semanas epidemiológicas? Bueno, la importancia es que esto no es solamente para Colombia, esto es a nivel mundial, ¿sí? Para que eso les quede a todos ahí una notica. ¿Por qué? Porque como hay calendarios lunares, si ustedes se dan cuenta que a veces hay meses que tienen como 5 semanas, otros tienen 4 semanas y media,
Entonces, por estas fluctuaciones en el calendario lunar, entonces, y para unificarlo a nivel mundial, entonces por eso se tiene este calendario epidemiológico. Para que si a mí me reportan la cuarta semana epidemiológica o me reportan la semana 52, yo me voy a un calendario epidemiológico que así están diseñados y así los encuentran ustedes en internet. Ustedes buscan calendario epidemiológico y ubican la fecha de la semana 52, de la 45, de la que necesiten, y ahí pueden ubicar el evento temporalmente. Sí, esa es la importancia que tiene. Sigamos entonces. Listo. Bueno, dentro de la ley 715 del 2001, esta pues va a dictar unas normas orgánicas en material de recursos y las competencias que van de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 del acto legislativo del 2001. Estas van a dictar otras disposiciones que van a organizar la presentación de los servicios de educación y salud, entre otros. La función que tiene esta ley es cómo manejar o tener un control de los recursos que se tiene para dichas entidades como la educación y la salud. Y pues la idea es que se tenga un control, un manejo estable y que no vaya a ser desigual, sino que todo eso tenga un control. Siguiente. El decreto del Sistema de Vigilancia en Salud Pública está compuesto por 6 capítulos. Qué pena, se me escucha. No, aquí lo estamos escuchando. Ahí sentimos algún ruido. Doctora, ahí se me escucha. Sí, sí lo escucho. Aquí lo estoy Listo. escuchando. Estamos hablando de los capítulos que usted está contando que tiene el sistema. Listo. El decreto tiene principalmente 6 capítulos, donde, como ya mencioné, se ampara la creación y la reglamentación del CIVIGILA. En el capítulo 1 están las disposiciones generales, compuesta por 5 artículos, donde el artículo 1 principalmente explica cómo es el funcionamiento del CIVIGILA, que principalmente es por la provisión de forma sistemática y oportuna de eventos que pueden afectar la salud de una población determinada, para así posteriormente orientar políticas, armar un plan de prevención y una planificación de salud pública para así el control de enfermedades y factores de riesgo, llevar también un seguimiento y poder dar un buen manejo de los recursos e intervenciones para buscar una protección de la salud individual y colectiva. En el artículo 2, principalmente, se aclara que esta disposición y este decreto se debe aplicar a nivel nacional y es obligatorio el cumplimiento de este por parte de las instituciones que forman el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 3, principalmente se dejan claras ciertas definiciones importantes para poder entender este decreto, sobre todo el funcionamiento del CIVIGILA, por ejemplo, protocolos. Aquí tenemos distintos conceptos importantes, como lo son las autoridades sanitarias, entidades sanitarias, saber qué son los estándares de calidad en salud pública, los eventos de interés, los factores de riesgo, las medidas sanitarias, el protocolo de vigilancia en salud. Principalmente sería muy importante entender cuáles son los factores de riesgo de que tanto se habla en el CIVIGILA. Principalmente se define como aquellos tributos, variables o circunstancias inherentes o no a los individuos que estén relacionados con los fenómenos de salud y que determinan en la población expuesta a ellos una mayor o menor probabilidad de ocurrencia de un evento en salud.
También es importante definir los eventos de interés en la salud pública, que son principalmente muy relacionados con los factores de riesgo, ya que son eventos que son considerados importantes o trascendentes, ya que pueden afectar la salud colectiva o individual, pues teniendo en cuenta como criterios como la frecuencia, la gravedad, el comportamiento epidemiológico, las posibilidades de prevención, el costo y la efectividad de las intervenciones. Entonces, a través como de estos conceptos generales podemos dar una mejor aclaración sobre este decreto. También es importante definir la vigilancia en salud pública, que tanto se habla aquí, que es principalmente la función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para posteriormente dar una planificación, ejecución y evaluación en la práctica de la salud pública. En el artículo 4, principalmente se da como los objetivos o la finalidad de este decreto y del CIVIGILA, que principalmente son estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública, detectar cambios en los patrones de ocurrencia, distribución y propagación de los eventos de objeto de vigilancia que mencionamos anteriormente, detectar brotes, epidemias, como ya lo mencionamos, identificar factores de riesgo que pueden afectar la salud tanto colectiva como individual, y posteriormente orientar las acciones intervenciones para mejorar la calidad de los servicios de salud y también de las políticas en salud pública, para así llevar una adecuada planificación, prevención y control. En el artículo 5 tenemos los pilares donde se fundamenta el CIVIGILA. Ya a través de estos pilares, pues podemos dar un buen funcionamiento, organización y estabilidad al CIVIGILA. Principalmente son 5: la eficacia, la eficiencia, la calidad, la previsión y la unidad. Y listo. Siguiente diapositivo. Profe, ¿nos puede dar un segundito, porfa? Que es que la compañera tiene un problemita, pero ya. No importa, les doy todo lo que quieran. Gracias. ¿Quieren que les vaya comentando algo para el próximo ensayo y suspendo cuando entre la compañera? Pues ya como que va a entrar, profe. Ah, bueno, Ok. Gracias. no me dieron tiempo, al final me lo regalan. Bueno, primero disculpen por el sonido molesto que está ahí. En el capítulo 2 vemos los responsables del sistema de vigilancia en salud pública. En el artículo 6 habla de la implementación y el desarrollo del sistema de vigilancia de salud pública, que será responsabilidad del Ministerio de Protección Social, los Institutos Nacionales de Salud y Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades administradoras de planes de beneficios de salud, las unidades notificadoras y las unidades primarias generadoras de datos, para lo cual ellas cumplirán las funciones indicadas en los artículos siguientes. En el artículo 7, el Ministerio de Protección Social tendrá diferentes funciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública. Entre ellas están que debe dirigir el sistema de vigilancia en salud pública, definirán las políticas, planes, programas y proyectos requeridos para el adecuado funcionamiento y operación del sistema de vigilancia en salud pública, diseñarán los modelos conceptuales, técnicos y operativos que sean requeridos para la vigilancia de la problemática de salud pública, coordinarán la participación activa de las organizaciones del sector salud y de otros sectores del ámbito nacional, brindarán la asistencia técnica a las entidades adscritas del orden nacional, departamentos y distritos, integrarán a los laboratorios nacionales de referencia, laboratorios departamentales y del Distrito Capital en la gestión del sistema de vigilancia en salud pública. En el artículo 8
el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos tendrán las siguientes funciones. Van a desarrollar las acciones que garanticen la operación del sistema de vigilancia en salud pública en áreas de su competencia, apoyarán al Ministerio de la Protección Social en la definición de normas y técnicas y estrategias, van a proponer planes, programas y proyectos al Ministerio de Protección Social que contribuyan al desarrollo de la vigilancia y control de los problemas de salud pública, apoyarán a los departamentos y distritos en la gestión del sistema de vigilancia en salud pública y el desarrollo de acciones de vigilancia y control epidemiológico en las áreas de su competencia cuando así se requiera. Van a supervisar y evaluar las acciones de vigilancia en salud pública realizadas por las entidades territoriales en áreas de su competencia. En el artículo 9, las direcciones departamentales y distritales de salud van a tener las siguientes funciones. Van a coordinar el desarrollo y la operación del sistema de vigilancia en salud pública en su territorio, tanto a nivel interinstitucional como intersectorial, y brindar la asistencia técnica y capacitación requerida. Realizarán el análisis de la situación de la salud de su área de influencia con base en la información generada por la vigilancia y otras informaciones que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud pública y orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia en área de su jurisdicción. En el artículo 10, las direcciones municipales de salud o la dependencia que haga sus veces tendrán las siguientes funciones. Organizarán y coordinarán la red de vigilancia en salud pública de su jurisdicción de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Protección Social. Organizarán la comunidad para lograr la participación de la misma en la realización de actividades propias de la vigilancia en salud pública. Realizarán la búsqueda activa de casos y contactos para eventos que así lo requieren e investigar los brotes y epidemias que se presentan en su área de influencia. En el artículo 11, las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, las administradoras del régimen subsidiado, las empresas de medicina prepagada y las entidades responsables de los regímenes de excepción tendrán las siguientes funciones. Van a estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre los eventos de interés en salud pública sujetos a vigilancia de acuerdo con los estándares de información establecidos por el Ministerio de Protección Social. Suministrarán la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su jurisdicción dentro de los lineamientos y fines propios del sistema de vigilancia en salud pública. Participarán en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la autoridad sanitaria territorial de acuerdo con las prioridades en salud pública. En el artículo 12, las direcciones territoriales de salud, así como las entidades del sector y de otros sectores, con características de instituciones de referencias o que tengan capacidad suficiente para la investigación y conformación de casos de los eventos sujetos a la vigilancia en salud pública, que sean clasificadas de conformidad con los modelos de vigilancia definidos por el Ministerio de la Protección Social como unidades notificadoras, tendrán diferentes obligaciones en relación con el sistema de vigilancia en salud pública. En el artículo 13, los prestadores de servicios de salud, IPS, los laboratorios clínicos y de citohistopatología, los bancos de sangre, los bancos de órganos y componentes anatómicos, las unidades de biomedicina reproductiva y demás entidades del sector, así como entidades de otros sectores que cumplan con los requisitos establecidos para las unidades primarias generadoras de datos, tendrán las siguientes obligaciones. Realizarán las acciones tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos a vigilancia, incluyendo la realización de exámenes de laboratorios y demás procedimientos diagnósticos. Analizarán y utilizarán la información de vigilancia para la toma de decisiones que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población atendida. Deben notificar la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia dentro de los términos establecidos y suministrar la información complementaria que sea requerida por la autoridad sanitaria para los fines propios del sistema de vigilancia en salud pública. En el artículo 14, aquellas entidades que antes de la entrada en vigencia del presente decreto no participaban en los procesos de vigilancia deberán integrarse funcionalmente al sistema de vigilancia en salud pública y a la operación del mismo, en la medida en que sean diseñados e implementados modelos de vigilancia en los que puedan participar como proveedores de información de interés en salud pública.
Bueno, continuando con el capítulo 3, este nos va a hablar de los procesos básicos de la vigilancia en salud pública. En el artículo 15, inicialmente habla acerca de los procesos que van a ser básicos para la vigilancia de la vigilancia en salud pública. En el artículo 16 se va a tener en cuenta en las fuentes donde se tiene información. Seguido vamos a tener el artículo 7, donde va a haber una obligatoriedad de la información que vayan a ser de interés por parte de la salud pública. En el artículo 18 se tiene que el acceso debe ser obligatorio a la información que se esté adquiriendo. En el artículo 19 vamos a tener que va a tener un carácter confidencial la información que se tenga. Y bueno, en el artículo 20 se va a tener una notificación obligatoria acerca de los procesos. En el artículo 21 se va a hacer va a haber un sistema de información de los procesos. Siguiente. En el artículo 22 tenemos que el flujo de la información en el sistema de vigilancia de salud pública, si vigila, va a contar con las unidades primarias de generadoras de datos o la UPGD. Estas van a ser las responsables de la captación inicial de los datos y de la transferencia a las unidades notificadoras. En el artículo 23 se va a hacer un análisis acerca de la información. En el artículo 24 tenemos que va a haber una divulgación de los resultados. Luego en el artículo 25 se debe tener una orientación de la acción en parte de la salud pública. En el artículo 26 van a ver ya unos modelos y unos protocolos en la vigilancia. En el artículo 27 hay una estandarización de las normas y los procedimientos a hacer. Tenemos en el artículo 28 ya que hay unas pruebas especiales para el estudio de los eventos que sean de interés en la parte de salud pública. Siguiente. En el capítulo 4 se habla principalmente sobre un adecuado desarrollo y gestión del sistema de vigilancia en salud pública mediante diferentes artículos. El primer artículo, el 29, nos habla sobre todo de la gestión del Ministerio de la Protección Social, ya que el Ministerio de la Protección Social es el que establece los lineamientos de planeación, organización, dirección, operación, seguimiento y evaluación que debe seguir el que vigilan las diferentes como jurisdicciones territoriales como para que cumplan unos requisitos básicos que siempre deben seguir. En el artículo 30 principalmente se habla sobre la planeación para garantizar la concordancia con las normas y las disposiciones definidas por el Ministerio de la Protección Social en sus diferentes como planes sectoriales y diferentes jurisdicciones, cumplir con los requisitos y los lineamientos del Ministerio de la Protección Social. El artículo 31 habla sobre una red de vigilancia con la que se busca como que cada jurisdicción o cada área territorial debe generar esta vigila constante, organizando así como una red de vigilancia como local, integrando como todas las entidades que tengan la competencia u obligación en este sistema. El artículo 32 habla principalmente del apoyo intersectorial, donde las distintas entidades y organizaciones, ya sea de otros sectores, de orden nacional o territorial, local, que influyan directa o indirectamente en la salud de la población, deberán siempre cooperar, brindando la información al que vigila y llevando un seguimiento constante.
El artículo 33 habla de la integración funcional en el ámbito internacional, que principalmente sabemos, por ejemplo, un, un gran ejemplo ahora es lo del COVID, que pues para poder llevar una medida de vigilancia y control epidemiológico correcto, también debemos mirarlo como a un rasgo internacional, ya que también debemos como detener la propagación transfronteriza de enfermedades y otros factores que afecten la salud pública. Bueno, un momentico, ahí les hago una aclaración con esto del Civigila, que no sé si ustedes todos han comprendido el verdadero sentido del Civigila. ¿Sí? ¿Lo tienen todos claro? Hola, levanten una manito. ¿Sí está claro para qué sirve el Civigila? Porque es que quería hacerles aquí en esta parte que dice integración funcional con el ámbito internacional. Esto quiere decir, cuando ustedes escuchan la palabra unidad primaria generadora de datos, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se explica? ¿Qué es una unidad primaria generadora de datos? Para que no nos quede esto así como volando. Es la entidad pública o ya sea privada que Deme un ejemplito, póngamele nombre. eh, a ver, Otro que le ponga un nombrecito a esa entidad privada o pública que puede ser una unidad primaria generadora de datos. O los busco aquí. ¿Ah? Profe, un posible No. centro de salud. Un centro de salud, un consultorio. Un un consultorio es una laboratorio. unidad primaria generadora de datos. Un laboratorio. El centro nuestro de salud es una unidad primaria generadora de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que los eventos de reporte obligatorio de salud pública, que son como 40 y pico, que no creo que aquí los vayan a decir porque aquí sí nos quedamos, pero hay unos eventos de importancia de salud pública que ordena esta legislación que se tienen que reportar. Entonces, cuando hablamos aquí del apoyo intersectorial, es que reporta, si la Cruz Roja sale, por ejemplo, para una brigada de salud, por decir algo, y encuentra un paciente con sarampión, estoy aquí imaginándome, tiene que hacer el reporte de que la comunidad tal, una persona tal, de tantos años, todo ese reporte lo tiene que hacer, así sea la Cruz Roja. Si es la defensa civil, lo mismo, tiene que reportarlo. Si es un consultorio, tiene que reportarlo. Cualquier sitio que vea pacientes y que tenga un diagnóstico de un evento de vigilancia, de reporte obligatorio de salud pública, tiene que hacerlo. Y en el ámbito internacional es que tenemos que reportarle el Instituto Nacional de Salud, que ya lo mencionaron al comienzo, ¿sí? Cuando hablaron de cómo se creó el instituto, es el que le reporta directamente a la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que el mundo sabe cómo estamos, porque cada final de semana epidemiológica hay que estar reportándole al instituto, a la Organización Mundial de la Salud y a los otros institutos cómo estamos. Por eso es que hay instituciones en Estados Unidos como como la Universidad de Oxford en Inglaterra también, que puede ir mandando reportes porque hace esta información. Bueno, sigamos para que eso no nos pasara así. Listo. Ahí como continuando con lo que dijo la doctora, en el artículo 34 se establece como el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, donde se designa al Ministerio de la Protección Social a través de la Dirección General de Salud Pública, principalmente como centro de intercambio de información con organizaciones mundiales de la salud, como son la OMS o demás organismos sanitarios internacionales, para el intercambio de información. En el artículo 35 se habla principalmente de la Comisión Nacional Intersectorial de Civigila, de la vigilancia en salud pública, donde, como ya lo mencionamos anteriormente, deben ser todas las entidades o que tengan una influencia directamente o indirectamente en la afectación de la salud. Entonces tenemos distintos como lo pueden ser el ministro de Protección Social, el ministro de Agricultura, de Comercio, de Ambiente, de Transporte. Ya afecten, como lo menciona, directamente o indirectamente, como lo son, por ejemplo, también el director del Sistema de Prevención y Atención de Desastres,
el, el asesor al Ministerio de Protección Social, bueno, son distintos. En el artículo qué pena, 30 y, qué pena, 37, se hablaba principalmente de los comités de vigilancia en salud pública, donde aquí se aclara principalmente la creación de comités de vigilancia, ya sea a nivel departamental, distrital o municipal, que están integrados por representantes regionales de los distintos sectores que se ven involucrados en el desarrollo de la salud pública y de todo este seguimiento de vigilancia. En el artículo 38 se habla principalmente de las funciones de los comités que mencionamos anteriormente, que se creaban principalmente para realizar análisis e interpretación de la información, también asesorar y apoyar la autoridad sanitaria territorial, municipal, departamental, así como recomendar la formulación de planes, programas y proyectos para garantizar toda la gestión y operación de este sistema. Y por último, para asesorar principalmente a la autoridad sanitaria territorial sobre la investigación que se va a realizar, de acuerdo pues a lo encontrado, factores de riesgo o alguna enfermedad, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social. Ahí les voy a dar un ejemplito, esto se llama un COBE. Entonces, por ejemplo, lo que es una muerte materna o una muerte perinatal son prioridades para un comité de vigilancia en salud pública. Estos comités de vigilancia en salud pública van a hacer el análisis de la situación de esa paciente que se falleció o de esa mortalidad perinatal. Esto se hace trabajando, digamos, una metodología que se llama el porqué del porqué. ¿Por qué se murió esa mamá? ¿Por qué no pudo llegar al centro de salud? ¿Por qué no pudo llegar al centro de salud? Porque no tenía transporte, porque es que no hay transporte en esa vereda, es decir, es el porqué del porqué. Entonces, hay eventos muy importantes que son prioritarios de analizar, pero teniendo en cuenta que estos comités no son comités como de sancionar, no son sancionatorios, solamente trabajan, digamos, en el porqué del porqué para poder hacer unos planes de mejoramiento y que esta situación no se vuelva a suceder. La mortalidad materna y la mortalidad perinatal son unos indicadores de desarrollo. Entonces, el país, ¿qué es lo que quiere? Que no se dé mortalidad materna y no se dé mortalidad perinatal. Bueno, sigue pues. Doctora, y qué pena, es que me salté el artículo 36. Ya ahorita sí dije como que me faltaba algo. Pero pues en No, este, lo claro ya se está. Tenemos 34, 35, 36, 37 y 38. Sino que yo me adelanté cuando hablaste de comité de vigilancia. listo, doctora. Siguiente Dale, diapositiva entonces. la siguiente de apoyado. Bueno, en cuanto al capítulo 6 y las disposiciones finales, tenemos que en el artículo 80 nos habla de la financiación, que se realizará de la siguiente manera. A nivel nacional, la financiación será de los recursos provenientes del presupuesto general de la nación. En los departamentos, distritos y municipios serán con recursos del Sistema General de Participaciones y recursos propios de las entidades territoriales que se asignen para tal fin. Los recursos recaudados de las multas serán destinados para la financiación de actividades de vigilancia y control epidemiológico por las entidades sanitarias que las hayan impuesto. Y cuando se trate de las acciones individuales de vigilancia y control implícitas en el proceso de detección, diagnóstico y atención en salud de los individuos y familiares del caso, estas acciones deberán ser realizadas con cargo a los recursos que financian los planes obligatorios de salud, tratándose de población afiliada a los regímenes contributivo y subsidiado, o con cargo a los recursos destinados para la atención de la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda si se trata de población no afiliada al Sistema General de Seguridad Social y en Salud. En el artículo 81
mientras el Ministerio de la Protección Social expide la reglamentación necesaria para la operatividad del sistema de vigilancia en salud pública de conformidad a los artículos 19, 21, 26, 29 y 34 de este decreto. Los integrantes del sistema continuarán realizando las actividades de vigilancia de su competencia y adecuarán su estructura y organización para dar cumplimiento a las competencias señaladas en el presente decreto. Y por último, el artículo 82. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial en el decreto 1562 de 1984. Listo. Listo, profe, compañeros, ahí ya finalizamos con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero darles, mientras cambiamos de 9:47, o sea que tenemos tiempo de seguir con la otra presentación sin problema, yo creo, ¿cierto? Hola. Doctora, yo creo que es que el tema siempre es largo, entonces yo creo que en esta hora no alcanzamos a hablar de todo, o sea, terminar como la exposición. Entonces, ¿qué sugieren? Porque todavía Pues les tendríamos una decía, hora. En 1 hora pues sí, y cuarto no alcanzan. yo creería que no, doctora. Pero si Bueno, quieren, nosotros empezamos a exponer ahorita y ya lo que quede faltando en la próxima clase. pero ¿no será que se nos pierde el hilo? Porque no solamente me interesa escucharlos a ustedes, sino que todo el grupo, o el grupo no, los 36 o los 38 que vayan a estar, digan, a ver, yo estoy aquí pendiente. Lo que Porque no la quiero es que próxima nos, clase usted nos decía que pues al grupo que le corresponde el próximo tema, no, la exposición no es tan larga. pues yo creería que no es tan larga, es una exposición de media hora. Lo que no quiero es que el tema quede partido. Si ustedes son capaces de manejarlo, que podamos retomarlo, lo que quede pendiente para la próxima clase, no hay ningún problema. Pero, Bueno, entonces, no, piénsenlo con calma. Mientras ustedes ahí se comunican, yo les voy a dar una indicación si quieren. Piénsenlo bien, que yo bueno, quiero que señora. ustedes sean los que tomen la decisión. Bueno, nos queda Bueno, pendiente mientras ustedes ahí se chatean y se preguntan. Tenemos pendiente el último taller. Entonces voy a explicarles desde ahora cómo que, les voy a preguntar y cómo me lo van a presentar. Entonces, van a hacer un ensayo de 2.000 palabras como mínimo. ¿Qué van a hacer? Vamos a trabajar sobre la isla de Providencia. La isla de Providencia es una isla que tiene 17 kilómetros y más o menos 5.000 personas. Tiene unas características del territorio importantes que ustedes van a describir cortico, y una característica de una población que también es bien importante, porque la población de Providencia es muy diversa y ustedes me van a decir después por qué. ¿Estamos trabajando o vamos a trabajar en las condiciones posteriores del huracán? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? De acuerdo a las características de la población, de acuerdo a los grupos de edad, de acuerdo a las condiciones del clima, de acuerdo a las condiciones en que quedó la isla, ustedes van a organizar un sistema de salud teniendo en cuenta cada uno de los puntos que se vieron en el semestre, pero no necesariamente en orden. Me explico. Si ustedes creen que tienen que hacer unos programas de atención primaria porque hay niños, entonces lo montan. Si son niños, ¿qué van a necesitar estos niños? ¿Qué cuidados necesitan? Si necesitan vacunas, si necesitan qué. Y con esto, ¿qué van a hacer también? Me van a decir qué institución de atención en salud ustedes van a organizar en Providencia porque el hospital que había se cayó. Entonces, si quieren reconstruirlo y ponerlo del mismo nivel de atención, pues ustedes averiguan qué nivel de atención tenía y lo reconstruyen. Pero quiero que organicen con todos los elementos que ustedes tienen, cómo organizarían la atención de salud en Providencia en este momento. ¿Quedó comprendido? ¿O tienen dudas?
¿O no entendieron? Profe, Señor, entonces dígame. técnicamente sería cómo nos podríamos responder por medio de un sistema de atención de salud ante esta emergencia y cómo prevenirla a futuro, por así decirlo. Exactamente, y ustedes lo tienen que montar de nuevo porque eso está caído todo. Entonces ustedes me dicen, ah, no, vea, es que tenemos personas Crearlo. mayores. Sí, lo van a crear. Ustedes me van a organizar en salud en Providencia, con todo lo que tienen en la cabeza, con lo que tienen de atención primaria, con lo que tienen de los niveles de atención, con lo que tienen de derechos humanos, con lo que tienen de todos los puntos ahí. Y se van a sentar y lo van a organizar, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la atención primaria, salud, qué elementos les sirven, si van a tener unos determinantes sociales en cuenta, por qué los van a tener y con esos determinantes sociales y con los objetivos del milenio para esta isla, ustedes qué quieren ofrecerle a esta población para que lo puedan montar, ¿sí? Como si ustedes les hubiera dicho el señor presidente con su ministro de salud, caballeros, se me van para Providencia y me organizan esto. Primero aquí en el papel y después lo montan allá. Entonces yo quiero el papel. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo, profe. ¿Y cuándo lo entregamos? Nosotros habíamos quedado que era para, me recuerdan, yo no sé, no tiene calendario, no sé si es para, no sé, o para, que porque les quedaba muy junto a algo, Profe, pues hoy es 18. ¿sí? Mm, es que la otra es parcial cuarto de bloque. Por eso. eh, pues ya usted nos dirá si No, podría tiene que dar ser, tiempito. porque después de noviembre 25, sí, el próximo miércoles sería diciembre 2, ¿cierto? Y yo ya Sí, tendría que señora. entregar notas, digamos, el 4. Entonces usted, pues no sé lo que opinan los otros compañeros. Podría dar plazo, si usted considera, hasta el viernes 27 o hasta el sábado. Puede ser viernes Pues por lo 27 que o en puede esos ser días, hasta el lunes ya 1 de por lo que... diciembre. Ah, listo, profe. Sí, entonces, pues sí, con El eso lunes es 30 de porque noviembre, también el tenemos que martes estudiar. es 1. Puede ser entre el 1 y el 2 de diciembre que me entreguen eso. Por eso les estoy diciendo con anticipación para que, ¿para qué? Para que ustedes vayan pensándolo por lo menos. Listo, profe. Entonces, para el 30 o para el primero. O bueno, no, para el primero y para el 2. Fue Y lo que para el nos 2, dijo ahorita. para que puedan trabajar con calma y lo vayan buscando ahora y vayan organizando en papelito más o menos el esquema de lo que van a escribir y todo. ¿Listo? Lo mínimo son 2000 palabras, ¿cierto? Sí, sí, porque es que menos, pues si me dicen, no me dicen nada, me mandan una No, o sea, pues boletica. para no tener de invitación. Listo, Si profe, no, muchas queda como gracias. una boleta lo que usted me manda, vea, que el presidente manda a decir que hagan esto. Y ya, no, así como clarito para que ustedes lo puedan hacer y con eso ya puedan estar allá trabajando en salud pública. Bueno, entonces, ¿qué acordamos eh, con el grupo que sigue? Cuéntenme pues, ¿qué se decidió? Pues doctora, hemos hablado pues nosotros como tal, como grupo y con los compañeros también le hemos preguntado eh, al grupo entero y le hemos pues como tal no alcanzamos, entonces para que quede partido o para que quede pronto un tema mal visto, mejor decidimos hacerlo la próxima semana. Ah, bueno, a mí me parece buena idea porque entonces ustedes corren ahora, están pendientes de la otra Y de clase. pronto, y de pronto nos queda algún tema mal explicado o Sí, queda por y no se encima y no es el justifica. objetivo. Y ya la semana entrante es la última clase, entonces la vamos a hacer con calma, la programamos de 9 a 11 para que ustedes puedan presentarlo bien. Hacemos un poquitico de revisión, de evaluación de cómo les pareció este semestre, cómo se manejó, qué lo mejoramos. Y si tienen preguntas para el ensayo, también las resolvemos ahí. Pero quería dejárselas para que tuvieran plazo para ir resolviendo los punticos, lo fueran organizando, eh, todas estas cositas a tener en cuenta. O sea que va a ser un poquitico más exigente en cuanto a la apropiación de los conceptos y en cuanto a la capacidad de planeación que ustedes puedan tener.
¿Listo? Listo, doctora. Bueno, entonces si quieren, vamos a dejar aquí. Si hay preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿No tienen nada de preguntas? Bueno, Creo que no, doctora. no hay preguntas entonces. Que quedó todo claro, quedó todo lo del ensayo bien. Yo me voy a poner a revisar ahora los ensayos que ya me llegaron anoche. Entonces, para poderles sacar las notas, a todos les ha ido bien. Yo creo que tienen que estar contentos con el trabajo, con las presentaciones ustedes. Yo estoy contenta. Muy buenas presentaciones. Entonces dejamos aquí para que pueda, tienen una horita entonces. ¿Por qué no una horita de 10 a 11? ¿Por qué en esa horita no aprovechan o no sé, o que se van a poner a, si tienen que estudiar para parcial o algo? Pero si quieren, aprovechen para que se vayan organizando en cuanto a los temas, van buscando la información para que les vaya rindiendo y no esperen hasta el último momento. ¿Les parece? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces dejamos así. Bueno, feliz día, doctora. Bueno, feliz día, se siguen cuidando, muchachos, que esto está como muy complicado. Estamos en el pico.